Saludos creyentes, bienvenidos a mi canal en donde defenderemos la fe católica. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Quién lo inventó? ¿Está en la Biblia? Pues aquí lo vamos a averiguar. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube si aún no lo han hecho para apoyar el canal y seguir generando nuevos videos. Para el tema de hoy vamos a hablar sobre la Iglesia de Cristo, la única iglesia. ¿Es la Iglesia católica? ¿Es una iglesia distinta? ¿Es la misma iglesia de la Biblia? Si en la Biblia se habla sobre una iglesia, vamos a ver si esa iglesia es la Iglesia católica o es alguna otra. Así que acompáñenme y vamos a estudiar las Escrituras. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a buscar a la Iglesia de Cristo. ¿En qué momento Cristo funda una iglesia? Lo hizo en Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia. Una iglesia. Y pongan atención de que es solo una iglesia en singular, no dice edificaré mis miles de iglesias. Y esta iglesia es la mía. Cristo lo está diciendo, esta iglesia que voy a edificar es la mía. O sea, Cristo sí tiene una iglesia, una sola. De Simón a Cefas. Esa única iglesia la está fundando sobre la persona de Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Por el nombre. Pedro no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Se llamaba Simón. El nombre que le puso el papá cuando nació fue Simón. Toda su vida se llamó Simón hasta que conoció a Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir, piedra. Juan 1:42. Cristo le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre de Cefas. Ese es el nombre que Cristo le puso y a partir de ese momento lo iban a seguir llamando Cefas. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Primera de Corintios 15:5. No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles, y los hermanos del Señor, y el mismo Cefas. Primer carta a los Corintios 9:5. Mas, cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Gálatas 2:11. Cefas significa roca. Cuando tradujeron el nombre de Cefas al español, se le puso el nombre de Pedro. Cuando lo tradujeron al idioma inglés, se le puso el nombre de Peter. Y cuando se tradujo a otros idiomas, se le puso un nombre distinto. Pero el nombre de este discípulo era Simón y Cristo se lo cambió a Cefas, que significa roca. Ahora, ¿por qué se lo cambió? ¿Solamente porque Cristo se le ocurrió? Sabiendo esto, vamos a reemplazar el nombre de Pedro por el nombre que Cristo realmente le puso, Cefas. Y leamos otra vez la cita bíblica. Y yo a mi vez te digo que tú eres Cefas, y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Cristo está diciendo, tú eres Cefas, y sobre esta Cefa edificaré mi iglesia. Acá no hay pérdida. ¿Por qué Cristo le cambia el nombre a Simón? Porque quiso, se le ocurrió, no tenía nada que hacer. ¿Por qué le pone el nombre de Cefas, que es piedra? Y luego le dice, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Acaso no se entiende de que está edificándola sobre él? Cefas. Y teniendo en claro de que la iglesia se edifica sobre él y que él va a ser el líder. Y acordémonos que igual que Moisés, cuando él muera se va a tener que haber un sucesor. Alguien que siga liderando la iglesia que Cristo está fundando. Ese es el rol de los papas. El papa actual es el sucesor de Pedro. Nunca dejó de existir. Sigamos analizando esta cita. Esta iglesia que Cristo fundó aún existe. Desde que Cristo la fundó hasta hoy no ha habido un momento en que ha dejado de existir. ¿Por qué sabemos eso? Porque si en algún momento dejó de existir, Cristo se equivocó. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si alguien dice de que Cristo fundó una iglesia, pero solo existió en los primeros siglos con los primeros cristianos,
y luego ya desapareció. Luego apareció la Iglesia Católica. Entonces Cristo se equivocó o nos mintió. Los poderes del Hades sí prevalecieron contra ella y terminó. Y luego apareció otra iglesia que le pusieron católica. Entonces Cristo está equivocado. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Los poderes del Hades no prevalecerán sobre esta iglesia que estoy fundando. Y si no prevalecieron los poderes, no va a terminar. La iglesia que está fundando en ese momento siguió existiendo hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo. ¿Cuál iglesia tiene 2000 años de existir? Que históricamente se pueda datar. Cuando apareció Martín Lutero, la iglesia católica ya tenía 1500 años. Lutero se separa en el año 1520 y ahí empezaron a salir las iglesias protestantes. Todas. Antes de él no existía ni una sola. Antes de él existía la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. El primer milenio solo existió la iglesia católica. Si su iglesia protestante dice ser la de Cristo, ¿dónde estuvo el primer milenio? ¿Dónde estuvo los primeros 1500 años? ¿Dónde estuvo hace 100 años? Existía. La iglesia protestante más antigua es la iglesia luterana, precisamente la que fundó Martín Lutero en 1525. Las puertas del Hades. También a esa iglesia que fundó Cristo, el diablo la va a atacar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A cuál iglesia atacan constantemente? Los hermanos separados, los ateos y algunos miembros internos también. A la iglesia católica. ¿Por qué? Cristo lo predijo. ¿Quién es el constructor? Ahora, si se está fundando una iglesia, que Cristo está diciendo, fundaré una iglesia, entonces Cristo es el constructor. Si Cristo es el constructor, ¿quién es la piedra sobre el cual el constructor está construyendo? El flujo de la conversación. Un par de versículos antes, Jesús estaba preguntándole a los discípulos quiénes dicen la gente que soy yo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías o uno de los profetas. Mateo 16, 13-14. La gente estaba equivocada, unos decían que Elías, otros que uno de los profetas. Pedro sí dice quién es en realidad. Pedro se acertó. Pedro le dijo: Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Pedro le está hablando a Jesús. El flujo de la conversación es de Pedro hacia Cristo. Luego Cristo le responde con el versículo que ya leímos. Ahora el flujo de la conversación es desde Cristo hacia Pedro. Resultaría muy extraño que en media oración Cristo se esté refiriendo a sí mismo si le está hablando a Pedro. Cristo le está diciendo de Cristo a Pedro: tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que muchos protestantes dicen, porque ellos desesperadamente buscan encontrar una forma en que Pedro no sea la piedra de la iglesia. Entonces cambian el flujo. Dicen primero que Cristo está hablando sobre sí mismo. Esta manita que hice yo, tú eres Cefas. Acordemos que Pedro es Cefas, Cefas es piedra, es la misma. Tú eres Cefas, y sobre esta cefa edificaré mi iglesia. Esta manita no está en la Biblia, no es bíblico. Ningún protestante puede decir que en la Biblia dice que Cristo hizo así. No es cierto. El flujo de la conversación nos dice que le está hablando a Pedro. Yo Cristo digo que tú eres Cefas, y sobre esta cefa edificaré mi iglesia. ¿Cómo va a estar hablando de sí mismo? Otra cosa relacionado al flujo de la conversación. Algunos protestantes dicen de que Cristo no estaba hablando de Pedro, ni estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando sobre la afirmación que dijo Pedro. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Pedro había reconocido de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces dicen que Cristo dijo, tú eres Cefas, y sobre esa cefa, la afirmación que acabas de dar, edificaré mi iglesia. Eso no es bíblico, y también se desmiente con que Cristo dijo, tú eres Cefas, y sobre esta misma cefa edificaré mi iglesia. Estamos hablando del apóstol Cefas. Tautete. Y para estar más seguros sobre esto, veamos el texto griego. En el momento en que Cristo le dice, tú eres Cefas, y sobre esta cefa, en el texto griego en el que fue escrito el Evangelio, dice tautee, tautee Petra, tú eres Petra, y
taetee Petra edificaré mi iglesia. Esta palabra o frase tautee se puede traducir como esta misma. Entonces Cristo le está diciendo: yo, Cristo, digo que tú, Pedro, tú eres Cefas, y sobre esta misma cefa edificaré mi iglesia. Esta palabra o frase tautee no aparece únicamente en esta cita, también sale en Marcos 14:30, cuando Cristo dice: esta misma noche me negarás. Y en Hechos 27:23, cuando narra: esta misma noche se me ha presentado un ángel. Petros y Petra. Otro argumento: Petros y Petra. Cristo y Pedro solo hablaban arameo, y la palabra en arameo para piedra o roca es Cefas. Ambas cosas se dicen Cefas, nada más. Y Cefas no tiene versión masculina, solamente existe Cefas, nada más. Por eso podemos estar seguros de que Cristo dijo: tú eres Cefas, y sobre esta misma cefa edificaré mi iglesia. Sin embargo, el evangelio fue escrito en griego. En griego sí existen las palabras Petros y Petra. Ambas significan roca. En griego se dice: tú eres Petro, y sobre esta misma Petra edificaré mi iglesia. Sí se separa. Sin embargo, estas dos palabras significan roca, las dos. La única diferencia es que una es masculina y la otra es femenina. Si el evangelista hubiera querido llamar piedra al apóstol y roca a algo más, hubiera utilizado la palabra litos. La palabra litos significa piedra. Pueden buscar el significado de esta palabra en el Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, un diccionario de palabras bíblicas. Ahí pueden ver que lito significa piedra. Entonces, si hubiera sido como los protestantes dicen: tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces el evangelista hubiera querido diferenciar las dos palabras para el apóstol y a la base de la iglesia, hubiera utilizado estas dos palabras. Hubiera dicho: tú eres litos, y sobre esta misma Petra edificaré mi iglesia. Ahí sí hay diferencia entre piedra y roca. Pero en ambos casos está utilizando Petra o Petros, que significan roca, ambas. Tú eres Petros, y sobre esta misma Petra edificaré mi iglesia. Solamente una es masculina y otra es femenina. Entonces, si el apóstol Cefas es la roca, le está quitando el lugar a Cristo. Cristo no es la roca. Claro que sí lo es, y no le está quitando el lugar. Cristo es roca, Pedro también es roca, todos los apóstoles son rocas, y no lo estoy inventando yo. Vamos a Efesios. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Entonces, los apóstoles también son piedra en el que se está edificando la iglesia. Siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Cristo también es piedra. La diferencia es que Cristo es la piedra angular. Pedro es una piedra también, sobre la cual se está creando la iglesia de Cristo. Los apóstoles también son piedras, sobre los cuales también se está edificando la iglesia. En quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados. Nosotros también somos roca. Hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:20-22. Y lo confirmamos en Apocalipsis también. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras, que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Los apóstoles también son piedra o roca, son cimientos de la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia. Cristo es la roca angular. Pedro también es roca. En ningún momento se le está quitando el lugar a Cristo. ¿Y se acuerdan que Cristo dijo: y sobre estas cefas edificaré mi iglesia? Edificaré mi iglesia en futuro. Pues ¿en qué momento empezó a edificarla? Vamos a Hechos de los Apóstoles. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Hechos 2:47. Entonces es cierto lo que Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Cristo es Dios. El Señor agregaba cada día a la comunidad. ¿A quiénes agregaba? A los que se habían de salvar. A los que se habían de salvar. Entonces, si yo quiero ser salvo, tengo que agregarme a esa iglesia de la que están hablando. Y en Efesios nos habla de que ese cuerpo iba creciendo. Él hace que el cuerpo crezca. El cuerpo. Ya vamos a ver de que el cuerpo es la iglesia. Pero pongan atención de que dice que se va construyendo, va creciendo. Él hace que el cuerpo crezca, con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Efesios 4:16. ¿Dónde dice que el cuerpo es la iglesia? Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo.
Carta a los Colosenses 1, 18. Entonces tiene sentido de que Cristo hubiera dicho edificaré en futuro, y luego en Hechos de los Apóstoles y en Efesios dice que va creciendo, se va edificando, se va construyendo. El pastor de la iglesia. Primero vayamos al Antiguo Testamento para ver que el pueblo de Dios también tenía un líder, y cuando ese líder falleció, se tuvo que reemplazar por alguien más. Habló Moisés a Yahvé y le dijo, que Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Números 27, 15-17. Antes de que Moisés muriera, se habló sobre un nuevo sucesor en lugar de él, que lo reemplazara y que fuera el líder del rebaño, el líder del pueblo. Entonces, teniendo claro eso, el pueblo de Dios siempre ha tenido un líder, un pastor que guiara a las ovejas. Ya vimos en qué momento Cristo fundó su iglesia. Tú eres Cefas y sobre esta misma cefa edificaré mi iglesia. Ahora veamos en qué momento deja a Pedro a cargo de esa iglesia. Y lo hizo al frente de los otros discípulos para que todos vean de que el líder va a ser Pedro. Y lo está diciendo Cristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Entonces en ese momento está haciendo una diferencia entre Pedro y los demás. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, ¿qué es apacentar? Apacentar es llevar el rebaño a buenos pastos. ¿Y quién es el encargado de hacer eso? El pastor. Cristo está nombrando pastor a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Qué significa pastorear? Pastorear es cuidar el rebaño, cuidarlo del lobo que le quiere hacer daño. En este caso sería cuidar al rebaño o a la doctrina que Cristo está dejando. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15-17. Cristo dijo, pastorea mis ovejas, o sea, las ovejas mías, las ovejas de Cristo las va a pastorear Pedro. Puede que hayan otras ovejas en otro lado, pero no son las de Cristo. ¿Por qué? Porque no las está pastoreando Pedro, pero las ovejas que son de Cristo, yo quiero ser de esas ovejas, las va a pastorear Pedro. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Hecho de los Apóstoles, 20, 28. De hecho, en Juan 10:16, Cristo nos dice que existen otras ovejas de otro redil. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. ¿Y qué dice Cristo que hay que hacer con ellas? Que nos unamos a ellas otras. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Juan 10:16c. Esas ovejas tienen que venirse a este redil para que haya solo un rebaño, un solo pastor. El buen pastor. Entonces vimos que Cristo está dejando a Pedro como el pastor de su rebaño. Sin embargo, Cristo también es pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. ¿Significa que Pedro le está quitando el lugar a Cristo? No, para nada. Cristo es el buen pastor, Pedro también es el pastor porque Cristo lo está dejando como pastor. ¿Le está quitando el lugar a Cristo? No, simplemente Pedro está cuidando las ovejas que son de Cristo. Lo mismo pasa con la piedra. Al ser Cristo la piedra angular y Pedro también una piedra en la que se edifica la iglesia de Cristo, ¿le está quitando lugar a Cristo? No, ambos son piedras o rocas. ¿Por qué Cristo le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama? Todo lo que está en la Biblia es importante. Cuando en la Biblia se menciona 2 veces la misma cosa es porque es muy importante. Si se dice 3 veces es que es bastante importante. Por eso Cristo lo vuelve a afirmar. Por eso Cristo le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba. Y también se interpreta que es para redimirlo, porque Pedro lo había negado 3 veces antes de la cruz. Y acordemos que este pasaje que acabamos de leer sucedió después de que Cristo resucita.
La autoridad del Papa. ¿En qué momento Cristo le da autoridad a Pedro? Vamos a leerlo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Tener las llaves de un lugar significaba para Israel tener la autoridad sobre ese lugar, específicamente sobre el acceso, quién entra, quién no. Pero específicamente aquí está demostrando que le está dando autoridad a Pedro. ¿Cristo tenía autoridad? Sí. Cristo le está dando autoridad a Pedro ahora también. ¿Y las llaves de qué le está dando? Te daré las llaves del reino de los cielos. No le está dando las llaves de la casa del vecino, le está dando las llaves del reino de los cielos y se le está dando a Pedro. Por eso Pedro fue el primer líder de esta iglesia. No se llamaba Papa, pero fue el líder, el que tenía la autoridad, el que tenía las llaves del reino de los cielos. Y él es el primer Papa, el primer líder de una línea de sucesión ininterrumpida hasta el Papa actual, cada uno con la misma autoridad que el anterior. Pedro, siendo el líder de esta iglesia de Cristo, tenía autoridad para decir quién entraba y quién no entraba en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Esas son las llaves que él tiene. Te dejo las llaves del reino de los cielos. Yo quiero pertenecer a esa iglesia que dirige Pedro. Jesús le dio autoridad a Cefas, o Pedro, para atar y desatar lo que él quisiera. Y lo que él ate o desate será atado o desatado en los cielos. Ojo, no en cualquier lugar, en el reino de los cielos, del Padre, de Dios Padre, de Dios Hijo. Ahí le está dando autoridad también a Pedro, a Cefas, de atar y de desatar. Esa misma autoridad tiene el Papa hoy día. Por eso lo que el Papa anule o decrete se respeta, porque Dios le dio esa autoridad. La palabra Papa no sale en la Biblia, pero ¿por qué se le llama así al Papa? Papa significa papá. Sí se puede decir de que Papa sí sale en la Biblia, tomando eso en cuenta. ¿A qué está haciendo referencia Cristo al darle las llaves del reino a Pedro, a Cefas? Está haciendo referencia a Isaías. Vamos a leerlo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Ojo, aquí está hablando de que cuando el rey se iba lejos de su reino, dejaba a alguien a cargo, en este caso al mayordomo. Le daba la autoridad a su mayordomo. ¿Cómo se reconocía de que le estaba dando la autoridad? Tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre. Será para él un padre. ¿Se acuerdan que papa significaba padre? Será para el pueblo un padre. O sea, el pueblo le podría llamar padre, papa. Y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. En ese caso era el rey que le estaba dejando a su mayordomo las llaves, o sea, la autoridad. Y ese mayordomo iba a ser el papa, iba a ser el padre de ese pueblo. Entonces el pueblo le podía llamar padre, papa, e iba a tener la autoridad que el rey le dejó en su ausencia. Abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Isaías 22, 20-22. Eso mismo es lo que Cristo está haciendo. Cristo al irse está dejando a Pedro a cargo, le está dando su autoridad. Acuérdense que no es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo, pero está dejando a cargo a su mayordomo, a Pedro, a Cefas, para que tenga autoridad mientras él no está. Ahora hablemos sobre la famosa infalibilidad del Papa. La infalibilidad se ha malentendido. Creen que cuando hablamos de esto nos referimos a que el Papa no se equivoca o que el Papa no tiene pecados. Y eso no es cierto. Primero aclaremos que el Papa es un pecador. Eso es cierto, siempre lo ha sido. Todos los papas han sido pecadores y todos los papas seguirán siendo pecadores, ya que todos nosotros, seres humanos, somos pecadores. Cristo no dejó al apóstol Cefas ni a sus sucesores a cargo de la iglesia porque no sean pecadores, porque sean santos. No. ¿De qué se trata la infalibilidad papal? Eso es un término que usamos debido a una cita de Lucas. Vamos a escucharla. Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Satanás ha atacado, ataca y seguirá atacando a la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Y lo hace no porque sea más poderoso que Cristo, sino porque le pidió permiso a él y Cristo se lo concedió.
Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Yo he rogado por ti, Cefas, para que tu fe no venga abajo. Si creemos que la oración, que el ruego de Cristo tiene algún poder, si Dios Padre lo escucha, entonces vamos a creer de que esto es cierto, de que se le concedió lo que estaba rezando, lo que estaba suplicando, que Pedro, que Cefas, iba a tener una fe duradera. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Evangelio según San Lucas, 22, 31-32. Ese es el trabajo del Papa. Primero, mantener la fe. Que la fe del Papa no venga abajo y que con esa fe fortalezca a sus hermanos, fortalezca a toda la iglesia. Cuando hablamos sobre la infalibilidad del Papa nos referimos a que su fe no va a venir abajo. Por eso le creemos cuando él dice algo por su fe y no va a caer porque creemos que el ruego que Cristo hizo fue escuchado. Por cierto, los protestantes también creen que el Papa es infalible. ¿Por qué? ¿Quién creó la primera Biblia? Lo creó la Iglesia Católica por orden del Papa Dámaso I en el año 382. Existían muchos más libros, pero fue la Iglesia Católica los que determinó cuáles iban a pertenecer al Nuevo Testamento, se lo juntó al Canon de Alejandría y compiló un nuevo libro que se llama Biblia, significa pequeña biblioteca o libro de libros. Y le dijo al mundo con su autoridad: este libro es palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que es palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice cuáles son los libros que la forman. En ninguna parte de la Biblia dice que se llama Biblia. Sin embargo, fue la Iglesia Católica el que dijo: este libro se llama Biblia. Este libro la componen estos 73 libros. Esta Biblia es palabra de Dios y los protestantes lo creen. Entonces creen en la autoridad del Papa, en su infalibilidad, porque es un asunto de fe. Esto es palabra de Dios. Si no creen en la autoridad del Papa, entonces voten la Biblia. ¿Por qué la tienen? ¿Quiénes escribían a mano copias de la Biblia antes de que se inventara la imprenta? La Iglesia Católica, los monjes de la Iglesia Católica. La imprenta se inventó hasta los tiempos de Martín Lutero. Y otro dato curioso, ojo que Cristo suplicó, rezó al Padre. En varias partes de la Biblia sale que Cristo le reza y le pide al Padre. En ningún momento Cristo dijo: yo declaro, yo decreto. Eso es un invento protestante que no está en la Biblia y le están faltando el respeto a Dios. A Dios hay que pedirle, hay que decirle: hágase tu voluntad, Él es nuestro Dios. Yo no le ordeno, yo no digo: yo decreto que quedará sano y Dios me tiene que obedecer porque yo lo estoy decretando en este momento. En lugar de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala. Santiago 4, 15-16. ¿Con qué autoridad? Prosigamos. El Papa es pecador y Cristo, sabiendo que es pecador, no le quita el liderazgo que le acaba de ofrecer. Después de que lo hizo líder de esta iglesia de que estaba fundando, Pedro realiza un comentario que provoca que Cristo lo reprenda. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Mateo 16, 22-23. Pasa detrás de mí, aléjate de mí, Satanás, le está diciendo a Pedro. ¿Acaso Cristo le dijo: ya no vas a tener las llaves del reino de los cielos? ¿Ya no vas a atar y desatar en la tierra y atar y desatar en el cielo? No le está quitando la autoridad, sí lo reprende porque se equivocó. Pedro es un pecador, el Papa es un pecador y ya por eso no le va a quitar la autoridad. El liderazgo de Cefas. Ahora veamos algunas citas en las que se denota el liderazgo de Pedro en la iglesia. Pedro tenía la autoridad de nombrar nuevos apóstoles. Antes de él, solo Cristo había escogido a sus apóstoles. Es hasta en esta cita de Hechos de los Apóstoles cuando, además de Cristo, alguien más elige a un nuevo apóstol. ¿Y quién lo hace? Cefas, Pedro. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120, y les dijo. Hechos 1, 15. Tenemos, pues, que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros,
testigo de su resurrección. Pedro decreta: tenemos que escoger a un nuevo hombre para que reemplace a Judas, quien se había suicidado. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Hechos de los Apóstoles, 1, 21-23. Los dos postulantes son Barsabás y Matías. ¿A quién fue el que eligieron? Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Hechos 1, 26. Fue agregado a los 12 apóstoles. No solamente discípulos, sino ya es un apóstol. Apóstol significa enviado por, en este caso enviado por Jesús. Eran 12 los apóstoles nada más. Se suicida Judas, quedaron 11 y ahora hay 12 nuevamente. Y lo podemos confirmar en el capítulo siguiente. Entonces Pedro, con los 11 a su lado. Hechos de los Apóstoles, 2, 14. Pedro más los 11 a su lado, ya son otra vez 12. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: Esto es justo después de Pentecostés. ¿Quién es el que empieza a hablar? Pedro, Cefas. Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Hechos 2, 13. ¿Y qué sucedió después del discurso de Cefas? Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Hechos 2, 4. Se unieron unas 3,000 personas a la iglesia. Y también la presencia de Pedro era muy importante para la iglesia, a tal punto de que la gente se sentaba a su paso para que tan solo la sombra de Pedro los tocara y así fueran sanados. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles, y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Hechos 5, 14, 15. Y también veamos que en el capítulo 15 de Hechos nos muestra de que había una discusión entre la comunidad cristiana. ¿Qué era lo que discutían? Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. No se ponían de acuerdo si los gentiles que se habían convertido al cristianismo debían de circuncidarse o no para ser salvos. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Así que fueron donde Pablo y Bernabé y continuaron discutiendo, pero no llegaron a una solución. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Acaso Pablo agarró la Biblia, que aún no existía, y empezó a buscar citas y dijo: de ahora en adelante vamos a hacer esto? No dijo eso, no sucedió eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Hechos 15, 1-2. Pablo y Bernabé acudieron a los demás apóstoles y presbíteros. Los apóstoles fueron los primeros obispos. Presbítero es lo mismo que sacerdote. Así que Pablo y Bernabé fueron donde los obispos y los sacerdotes para encontrar una solución. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Entonces se reunieron los obispos y los sacerdotes en este concilio, en esta reunión para discutir un asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Después de que terminara la discusión, ¿quién fue el que se puso de pie para dar su conclusión, para dar su veredicto, para tomar su decisión? Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Hechos 15, 6, 7. Después de eso fue que se acepta que los gentiles pueden ser salvos sin necesidad de circuncidarse. De no haber sido por Pedro, hoy día todos deberíamos de circuncidarnos. Dios le reveló eso a Pedro en un sueño unos capítulos atrás, pero fue hasta en ese momento en el que lo hizo público y lo decretó. Los gentiles pueden ser salvos sin necesidad de ser circuncisos. Ahora veamos una cita que los protestantes usan para quitar la autoridad a Cefas o Pedro. Acordémonos que el nombre que Cristo le puso fue Cefas, pero nosotros lo llamamos Pedro. Fue un momento en el que el Pablo le recriminó algo que no le pareció bien del actuar de Pedro, de Cefas. ¿Qué fue lo que hizo Cefas? Mas, cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. En el versículo siguiente nos explica por qué. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Gálatas 2,
11:12. ¿Qué fue lo que le reclamó Pablo? Que el mismo Cefas, que había aceptado a los gentiles a ser salvos sin necesidad de circuncidarse y pasaba tiempo con ellos, comía con ellos, ahora al percatarse de que los judíos de nacimiento llegaron y lo están viendo, se mantiene alejado de los gentiles. A Pablo no le pareció bien eso y se lo reclama. ¿Acaso le está quitando autoridad a Cefas? ¿Acaso está cambiando la doctrina que Cefas había dicho? En ningún momento. Simplemente la Biblia nos está diciendo de que nosotros podemos dar nuestra opinión y podemos reclamar a un superior, a un líder, cuando comete algo que creemos que no está bien. Nosotros como laicos o fieles podemos reclamarle o podemos mencionarle a un sacerdote si vemos que comete algo que no nos parece. Los sacerdotes también pueden manifestarse ante un obispo si el obispo comete algo indebido. Los obispos también pueden reclamarle al Papa si creen que el Papa ha dicho o hecho algo indebido. Eso no le está quitando autoridad. Lo único que se está haciendo es reclamarle algo a un líder cuando este líder está haciendo algo malo. La Iglesia Católica se puede resumir en una frase, que es la misma frase que repetimos todos los días en la misa. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Si logramos comprobar que la Iglesia de la Biblia es solo una, es santa, también es católica, también es apostólica, entonces podemos estar seguros de que es la misma Iglesia. Vamos con la primera característica. La Iglesia es una, o sea, no hay dos, no hay más de una, singular, solamente una. La Iglesia Católica ha existido por más de 2000 años. Ningún historiador puede decir lo contrario. Muchos protestantes dicen que existe desde Constantino hasta acá. Sin embargo, ningún historiador respetable afirma eso. De hecho, existen listas de papas antes de Constantino, documentos de sacerdotes. Hay santos católicos que conocemos hoy día que existieron antes de Constantino. Un ejemplo de ellos es San Valentín o el mismo San Nicolás. Incluso la Biblia católica, que fue la primera Biblia que se creó, fue elaborada en el año 382. Eso fue después de Constantino. Constantino existió alrededor del año 313. Entonces, 50 años después, cuando se creó la primera Biblia y el Papa dijo, esto es palabra de Dios, solo estos son los libros que tiene la Biblia. Todo eso lo dijo el Papa después de Constantino. Y los protestantes hoy día consideran esa Biblia palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Dio libertad de culto. Constantino se convirtió al cristianismo. Entonces el Imperio Romano dejó de perseguir y matar a los cristianos y les dio libertad de culto. Y el imperio normalmente acoge la religión que tiene el emperador. Entonces el Imperio Romano se volvió católico. Ahora sí, vamos a la Biblia. ¿Dónde sale que la Iglesia de Cristo es una? Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios. Primera carta a los Corintios, 15:8-9. La Iglesia de Dios en singular. También Pablo nos dice de que no pueden haber divisiones. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Primera carta a los Corintios 1:10-13. Porque no todos pueden tener la verdad. Existe una sola verdad. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? O sea, cuando nos unimos al cuerpo de Cristo. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:27-28. Volvemos uno, nuevamente llamando a la unidad. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Primera de Corintios 12:14. Somos muchos miembros de un solo cuerpo. Por eso no podemos decir yo soy la iglesia, tú eres iglesia. Si yo soy la iglesia, ¿qué pasa cuando me muero? ¿Se muere la iglesia? ¿Queda otra iglesia? Todos somos iglesia o todos somos parte de la iglesia.
Eso es lo correcto, pero está equivocado decir todos somos la iglesia o la iglesia soy yo, ya que el cuerpo de Cristo es solamente uno. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Primera carta a los Corintios, 12, 12 al 13. Ya que el cuerpo de Cristo es solamente uno. Y en otra cita Pablo nos recuerda de que hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4, 4, 6. Una sola fe, un solo bautismo. Si yo me bautizo en la iglesia católica, no me puedo bautizar en otra. Hay un solo bautismo, un solo Señor. La iglesia es el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Dónde dice que el cuerpo es la iglesia? Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Cabeza de la iglesia, nuevamente en singular. La cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Efesios 1, 22 al 23. Y también en la carta a los Colosenses nos dice lo mismo. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Carta a los Colosenses 1, 18. ¿Qué es el cuerpo entonces? La iglesia. Todos somos partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Todos somos miembros de esa iglesia. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene una cabeza? Y esto es lo que inventan los protestantes al crear una nueva iglesia. Están creando un nuevo cuerpo de Cristo, cuando Cristo ya tiene un cuerpo desde los tiempos del Nuevo Testamento. Acordémonos de la cita de Juan. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Evangelio según San Juan, 10, 16. Hay otras ovejas en otro corral, en otro grupo. ¿Son cristianos? Sí, porque creen en Cristo, lo consideran Dios, pero no son miembros del rebaño de Cristo. Hay otras ovejas en otros rediles, miles, tal vez cientos, miles. Nos tenemos que ir con ellos. No, hay que traerlos al rebaño de Cristo. La iglesia es la casa de Dios. Pero sí tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. ¿Y qué más dice que es la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3, 15. Columna y fundamento de la verdad. ¿Cuántas verdades existen? 2, 3, 30,000, 40,000 verdades. Solo hay una verdad. ¿Y cuál es la columna y el fundamento de esa verdad? ¿La Biblia o la iglesia? Que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es el fundamento de la verdad, ya que la iglesia existió antes que la Biblia. De hecho, la iglesia creó la Biblia. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Segunda de Tesalonicenses 2, 15. Sigamos con otras citas. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. La unidad en la fe, o sea, no más de una, solamente una fe, solamente una doctrina. Y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina. O viento de doctrina. Actualmente hay unas 70,000 iglesias protestantes, todas con creencias distintas, con doctrinas distintas. O cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. En el arte de engañar, diciendo: Yo soy apóstol, yo soy profeta, esta es la iglesia de Cristo, la iglesia católica es la gran ramera del Apocalipsis. todas engañando. Estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca, con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno.
Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Nuevamente, Cristo dice, yo en la persona de Pedro construiré mi iglesia. Entonces el que construye es Cristo. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Efesios 4, 13-16. Escuchemos cuando Pablo habla acerca de la Eucaristía. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor. La cena del Señor es lo que nosotros llamamos Eucaristía, la fracción del pan. Eso lo hace únicamente la Iglesia Católica. Porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Aquí Pablo está regañando a los feligreses. ¿Qué más dice? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios? La iglesia de Dios, en singular, y es de Dios. O sea, Dios sí tiene una iglesia. Y acá tenemos la frase completa. La iglesia de Dios, singular, en la Biblia, palabra de Dios. Que su pastor diga que Dios no tiene ninguna iglesia, pregúnteme si me importa. Está mintiendo. La Biblia dice otra cosa. ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? En eso no los alabo. Primera de Corintios 11, 20-22. Para que la multiforme sabiduría de Dios La multiforme sabiduría de Dios, de eso sí hay mucho. ¿En dónde se encuentran? sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia. Efesios 3, 10. En la iglesia, una. Ahora, la iglesia de Dios debe ser una y debe ser visible para que todo el mundo la vea y todos crean. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Para que todos sean uno. Y está comparándonos a como el Padre y Él son uno. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que todos la vean a esta única iglesia debe de ser visible. Y ha existido una iglesia visible por los últimos 2000 años, para que todo el mundo crea. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Evangelio según San Juan 17, 20-21. Los pentecostales dicen, nosotros somos la iglesia de Dios, porque nosotros nacimos en Pentecostés, porque nosotros salimos en la Biblia. Primero, Pentecostés no es una iglesia, es una celebración. Y ahora, si ellos realmente nacieron en Pentecostés, en el siglo I, donde se relata en la Biblia, ¿dónde han estado estos 2000 años? ¿Por qué hasta ahorita salieron? Es que estuvimos ocultos. Entonces no son la iglesia de Cristo, porque Cristo dice que todos tienen que verla para que el mundo crea. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahora, también Pablo compara la iglesia con una mujer y su marido. ¿Cuántas mujeres puede tener un marido? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Cristo amó a su iglesia única, como un marido debe de amar a su esposa. Y ojo el mandato que le está dando a los maridos también. Amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Carta a los Efesios 5, 25. Entonces sí existe una sola iglesia y Cristo la ama. Vamos con la otra característica. La iglesia es santa. Primero que nada, aún sin citas bíblicas, podemos decir de que la iglesia es santa porque el que la fundó es santo, Cristo. Tú eres Cefas y sobre esta misma cefa edificaré mi iglesia. Sin embargo, Pablo nos afirma de que esta iglesia es santa. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua. Santificarla. Cristo se entregó, o sea, Cristo murió para santificarla, purificarla. Está hablando de la iglesia. En virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, Sin que esta iglesia tenga mancha. sino que sea santa e inmaculada. Santa. Ahí estaban buscando la palabra, pues aquí está, para que la iglesia sea santa. Sino que sea santa e inmaculada. Carta a los Efesios 5, 25-27. Acuérdense.
Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Cristo alimenta y cuida a su iglesia. Entonces, si la iglesia deja de existir es porque Cristo ya dejó de cuidarla. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Carta a los Efesios, 5, 28-30. Cristo se entregó, o sea, Cristo murió para que la iglesia sea santa. Otra característica, la más famosa, la iglesia es católica. ¿Dónde sale la palabra católica en la Biblia? Esta palabra no sale, no la busque porque no la va a encontrar. De la misma forma que no sale adventista, no sale evangélico, no sale testigo de Jehová, no sale mormón, no sale pentecostal. Pentecostés sí sale, pero Pentecostés es una fiesta, no es una iglesia. Católica no es un nombre, católica es un adjetivo, significa universal. Y la iglesia de Cristo es católica porque Cristo mandó a evangelizar a toda criatura, a todas las naciones. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Evangelio según San Marcos, 16, 15. Desde el Antiguo Testamento ya se profetizaba. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Génesis, 22, 18. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes, y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Isaías 2, 3. De Jerusalén saldrá la palabra de Yahvé. ¿Se acuerdan en Juan 1:1? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Juan 1, 14. Esa palabra es Cristo. Desde Isaías se menciona que vendría para todas las naciones. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A todas las naciones, a todas las gentes. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo que dice bautizándolas primero y luego dice y enseñándolas. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. En ningún momento dice que primero hay que enseñarles y si ellos deciden y están de acuerdo, se les bautiza. Eso se puede hacer claramente, pero la Biblia no menciona que solo así tiene que ser. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Evangelio según San Mateo, 28, 19-20. ¿Desde cuándo se le empieza a llamar católica a esta iglesia? Desde el año 107 aproximadamente. Este nombre se lo puso el obispo Ignacio de Antioquía o San Ignacio de Antioquía y está documentado en varias cartas que dejó. Yo ya había hablado sobre San Ignacio en otro video que había hecho, así que voy a poner brevemente la parte en donde hablaba sobre ese santo ahora. San Ignacio nació en el año 35 aproximadamente, o sea, Jesús murió hace un par de años nada más y San Ignacio estaba naciendo. Murió aproximadamente en el año 110 después de Cristo. Él conoció a los apóstoles. De hecho, fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, el mismo San Pablo del que estábamos escuchando, al que Jesús se le apareció de camino a Damasco y después de eso se convirtió al cristianismo. Y también fue discípulo de San Juan el evangelista, el discípulo amado, el que estuvo con los 12 y con Jesús durante la última cena, el que estuvo a los pies de la cruz, el que tomó a la Virgen María como madre cuando Jesús se la encargó. San Juan el que escribió la epístola de Juan, San Juan el que escribió el Apocalipsis. Ese mismo Juan fue el maestro de Ignacio de Antioquía. San Ignacio fue nombrado obispo de la ciudad de Antioquía. Fue nombrado por Juan y por los apóstoles. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. San Ignacio de Antioquía dejó muchos escritos, muchas cartas que ustedes pueden buscar en internet o en alguna biblioteca para confirmar de que lo que yo estoy diciendo no es mentira. San Ignacio fue el primero en utilizar la palabra Eucaristía, que como ya habíamos visto significa dar gracias o acción de gracias, para referirse a la partición del pan.
debido a que Cristo dio las gracias antes de partir el pan en la última cena. También San Ignacio fue el primero en llamar a la Iglesia de Cristo como católica. ¿Se acuerda que en la Biblia nos menciona que en Antioquía fue el primer lugar en donde se le llamó por el nombre de cristianos a la Iglesia de Jesús, a la Iglesia de Dios? En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Pues fue también en Antioquía, debido a este santo, como por primera vez reciben el nombre de católicos. ¿Qué significa universal? ¿Por qué universal? Porque Cristo mandó a sus apóstoles a evangelizar a todas las naciones. Por eso es universal, por eso es católica. Donde quiera que apareciere el obispo, allí está la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Ignacio de Antioquía, carta a los Esmirniotas 8, 1-2. Año, 107 después de Cristo aproximadamente. Sepan que católica no es un nombre. Católica es un adjetivo, significa universal, porque Dios es universal, su evangelio es universal, tenemos que evangelizar a toda criatura. Entonces, sabiendo de que católica es un adjetivo, podemos afirmar de que Dios es católico, de que la única iglesia de Dios es católica, que es la misma iglesia de la Biblia, una iglesia católica. Acordémonos que en estos primeros siglos el Imperio Romano perseguía a los cristianos y San Ignacio de Antioquía lo padeció también. Fue condenado a muerte debido a que no quiso rendir culto a los dioses romanos. Lo condenaron a morir siendo comido por leones. La Iglesia Católica ha existido por más de 2000 años. Ningún historiador puede decir lo contrario. Muchos protestantes dicen que existe desde Constantino hasta acá. Sin embargo, ningún historiador respetable afirma eso. Constantino existió alrededor del año 313. Existen listas de papas antes de Constantino, documentos de sacerdotes. Hay santos católicos que conocemos hoy día que existieron antes de Constantino. Un ejemplo de ellos es San Valentín o el mismo San Nicolás. Incluso la Biblia católica, que fue la primera Biblia que se creó, fue elaborada en el año 382. Eso fue después de Constantino. Constantino existió alrededor del año 313. Entonces, 50 años después, cuando se creó la primera Biblia y el Papa dijo: esto es palabra de Dios, solo estos son los libros que tiene la Biblia, todo eso lo dijo el Papa después de Constantino. Y los protestantes hoy día consideran esa Biblia palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Dio libertad de culto. Constantino se convirtió al cristianismo. Entonces el Imperio Romano dejó de perseguir y matar a los cristianos y les dio libertad de culto. Y el imperio normalmente acoge la religión que tiene el emperador. Entonces el Imperio Romano se volvió católico. Católica no es un nombre, católica es un adjetivo. Significa universal. La Iglesia de Cristo es católica porque Cristo mandó a evangelizar a toda criatura, a todas las naciones. La iglesia es apostólica. ¿Dónde sale que es apostólica? Primero, ¿qué quiere decir que es apostólica? O sea, que se fundamenta en los apóstoles, en la jerarquía de los apóstoles. Vamos a la Biblia. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Entonces los apóstoles eran los que enseñaban. Y por cierto, aquí están haciendo mención de una misa. Escuchaban la enseñanza, participaban de la comunión, de la fracción del pan y oraban. Otra cita. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:20-22. La iglesia se edifica sobre los cimientos de los apóstoles, o sea, los apóstoles también son roca, al igual que todos nosotros. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras, que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles vamos a ver sobre una discusión que surgió entre Pablo y Bernabé. ¿De qué se trataba? Estaban discutiendo si los que no eran circuncisos, o sea, los paganos, los que no pertenecían al pueblo de Israel, podían ser salvos. Leamos qué pasó. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros.
Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Hechos 15, 1-2. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Acaso Pablo agarró la Biblia, que aún no existía, y empezó a buscar citas y dijo, de ahora en adelante vamos a hacer esto? No sucedió eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Fueron donde los apóstoles. Los apóstoles fueron los primeros obispos. Presbítero es lo mismo que sacerdote. Así que Pablo y Bernabé fueron donde los obispos y los sacerdotes para encontrar una solución, porque no pudieron aclarar este asunto. ¿Y quién fue el que aclaró el asunto? ¿Quién fue el que habló y dio la decisión del caso? Cefas, Pedro. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor comunicándonos el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Hechos 15, 5, 10. Pedro, con su autoridad, decidió que los que no eran circuncisos podían ser salvos y ser parte de la iglesia de Cristo. De no haber sido por Pedro, hoy día todos deberíamos de circuncidarnos. Dios le reveló eso a Pedro en un sueño unos capítulos atrás, pero fue hasta en ese momento en el que lo hizo público y lo decretó. Los gentiles pueden ser salvos sin necesidad de ser circuncisos. Otra cita. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego, los milagros, luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Primera de Corintios 12, 28. Los apóstoles en primer lugar son apóstoles, pero también son profetas y también son maestros. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11-12. Hay muchos carismas dentro de la iglesia, pero todos como parte de la iglesia. Este es otro tema, pero si Pedro no era intercesor también, como podemos ser todos nosotros, ¿por qué la gente se acercaba donde él y se ponía en el camino para que siquiera su sombra los tocara y se sanaran? Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles, y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Hechos 5, 14-15. Y Cristo les dio autoridad a sus apóstoles. Apóstol significa enviado por. Entonces ellos actúan en representación de Cristo. ¿Quién a vosotros os escucha? A mí me escucha. ¿Y quién a vosotros os rechaza? A mí me rechaza. ¿Y quién me rechaza a mí? Rechaza al que me ha enviado. Lucas 10, 16. Cristo es la cabeza de ellos y todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca, con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Carta a los Efesios 4, 15-16. Cada uno con carismas y capacidades distintas. Ahora, no cualquiera se puede volver apóstol. ¿Quién fue el que nombró a los primeros apóstoles? Cristo. Antes de eso, Cristo escogió a los que quiso. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron.
Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Evangelio según San Mateo 4, 18-22. Después Jesús envía a sus discípulos volviéndolos apóstoles. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Evangelio según San Lucas 6, 12. Apóstol significa enviado por, entonces al enviarlos los está convirtiendo en apóstoles. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Juan 17, 18. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Evangelio según San Juan 20, 21. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Evangelio según San Mateo 28, 19-20. Solo los apóstoles pueden nombrar nuevos apóstoles. Solo ellos tienen la autoridad y lo hacen mediante la imposición de las manos. Actualmente eso se conoce como ordenación sacerdotal. Vemos que Pedro fue el primero en escoger un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, quien se había suicidado. Tenemos, pues, que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los 2 has elegido para ocupar este cargo, y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Hecho de los Apóstoles, 1, 21, 23. Y también vemos cómo los apóstoles imponían las manos para transmitir el Espíritu Santo. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: Denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Hecho de los Apóstoles, 8, 17-19. A San Pablo le impusieron las manos para nombrarse apóstol. Él no se autonombró apóstol. Después de que Jesús lo derribó de camino a Damasco, él no dijo: de ahora en adelante seré apóstol. A él le impusieron las manos. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Hecho de los Apóstoles, 13, 2-3. Le impusieron las manos y los enviaron. Apóstol significa enviado por. Entonces lo están volviendo apóstol. Les impusieron las manos y los enviaron. A Timoteo también le impusieron las manos. No descuidéis el don espiritual que recibiste de manos de profetas cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Primer carta a Timoteo, 4, 14. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Segunda carta a Timoteo, 1, 6. Inclusive Pablo le advierte a Timoteo de no imponer las manos a la ligera. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Primera carta a Timoteo, 5, 22. Ya hablamos que los protestantes empezaron desde el año 1525 con Martín Lutero. Antes de eso solo existía la Iglesia Católica. Entonces ningún pastor puede decir de que a él le impusieron las manos y que esa sucesión apostólica viene desde Cristo hasta el pastor. Yo hoy me puedo inventar una iglesia y digo que ayer tuve una revelación, que Cristo me habló y me dijo: créate en una iglesia. Sin embargo, no hay conexión entre esta iglesia y Cristo. Hay 2000 años de separación. Esta iglesia de Cristo, esta iglesia de la Biblia, tenía obispos, tenía presbíteros o sacerdotes y diáconos. ¿Qué otra iglesia en la actualidad ha tenido obispos, presbíteros y diáconos desde hace 2000 años hasta hoy? Solo la Iglesia Católica. ¿Será que la misma? ¿En dónde se mencionan los obispos?
Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Hecho de los Apóstoles, 20:28. Esta iglesia tenía obispos y era una iglesia tan importante que había costado la sangre de Cristo. Él la adquirió a precio de sangre, hay que cuidarla. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Y los obispos son los encargados de supervisarla. Que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Ahora, ¿en dónde se mencionan a los presbíteros? Que es lo mismo que sacerdotes. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Carta a Tito, 1:5. La palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos, y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Hechos 6:7. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Y leamos en dónde se mencionan a los diáconos. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: «No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres, de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Hechos 6:1-6. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez, y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3:8-13. Estamos terminando una serie de videos sobre la Iglesia de Cristo, que estamos confirmando con la Biblia de que se trata de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver otro grupo de citas bíblicas en donde se mencionan a la Iglesia, en donde se le da gloria a Dios. ¿Será que se le tiene que dar gloria en la Iglesia? Hay la gloria en la iglesia. Ojo, primero dice que hay que darle gloria en la Iglesia, singular. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Entonces, en ese tiempo en el que Pablo escribió esta carta a los Efesios existía una iglesia. ¿Y hasta qué momento va a dejar de existir? ¿Hasta qué momento se le va a dejar de dar gloria en la iglesia? ¿Hasta que venga Constantino, acaso? ¿Qué dice la Biblia? Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Efesios 3:21. Por todas las generaciones, por todos los tiempos. O sea, en el tiempo de Pablo existía una iglesia en la que se le daba gloria a Cristo y seguirá siendo así por todos los tiempos. No hasta Constantino, no hasta donde su pastor le dijo. Y después de eso ya queda todo a la libre. Cualquiera puede interpretar las escrituras, andar una nueva iglesia o estar por su propia cuenta. No, esta iglesia no va a dejar de existir. Ahora, ¿cuál es el fundamento y base de la verdad? ¿Cuántas verdades hay en primer lugar? ¿Es solo una verdad o existen 2, 3, 40,000, 70,000 verdades? ¿Cuántas son? ¿Y cuál es el fundamento de la verdad? ¿Será la Biblia el fundamento de la verdad o la iglesia? ¿Qué dice la misma Biblia? Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. La iglesia en singular, la verdad en singular. Escuchémoslo otra vez. ¿Cuál es el fundamento de la verdad? Que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. ¿Y cuántas verdades hay? 70,000 verdades.
Actualmente hay unas 70.000 iglesias, todas con doctrinas distintas. ¿Será que existen 70.000 verdades o debe ser solo una? La iglesia existió antes que la Biblia. De hecho, en la Biblia se mencionan sobre las tradiciones que no están escritas. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dentro de la iglesia existe sabiduría y muchas formas de sabiduría o muchos carismas. Eso sí es cierto, no significa de que haya grupos separados, sino una sola iglesia con distintos grupos carismáticos. ¿Qué nos dice la Biblia? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia. Efesios 3:10. La multiforme sabiduría de Dios, o sea, muchas formas de sabiduría y existen en la iglesia singular. Ahora, esta iglesia de Cristo está viva. ¿Cómo sabemos que está viva? En el momento en el que Cristo nombró a sus discípulos apóstoles y los mandó a evangelizar, Él sopló sobre ellos. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20:21-23. ¿En qué otro momento en la Biblia Dios sopló? En el Génesis, para dar vida. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Génesis 2:7. Entonces el soplar simboliza dar vida. Dios le está dando vida a esta nueva iglesia, a esta nueva empresa a la que está enviando a sus apóstoles. Y si Dios le dio vida, yo no voy a creer de que murió en el siglo III, por ejemplo. Yo creo en el poder de Cristo y que lo que Él está dando es eterno. Bueno, muchas gracias por acompañarme leyendo estas citas bíblicas. Si no le has dado like al video, te agradecería que lo hagas porque cada vez que le dan like, YouTube lo recomienda. YouTube lo recomienda y así estaremos ayudando a evangelizar. Si te gusta este tipo de material, considera suscribirte y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Nuevamente, muchas gracias y que Dios los bendiga.